¿Has visto la serie de Catalina de Medici? Y si te digo que Catalina de Medici es uno de los personajes más complicados y fascinantes de la historia europea. Bienvenidos chicos, chicas, un día más a Cotilleos de la Corte. Yo sé que si sabes un poco de historia y conoces a Catalina, la recuerdas como una mujer preocupada por controlar, manipular monarcas, y no solo monarcas, cortesanos, estar metida en todos los cotilleos y en todos los berenjenales de la corte. Sin embargo, detrás de esta reina madre que tejió intrigas, que usó venenos, que utilizó el ocultismo y que también manchó su nombre con la sangre de miles de personas, hubo una mujer que vivió luchas internas terribles, sacrificios emocionales y desafíos personales. La historia de la vida de Catalina de Medici está tan intrincada como la propia corte francesa. Desde su nacimiento en Florencia hasta su muerte en 1589, su vida estuvo llena de dolor, de desesperación, de cotilleos, de intrigas, de emociones, pero también, algo que no se suele decir, por un profundo amor a su familia, a su país y a la política. Y hoy en Cotilleos de la Corte no solo nos vamos a meter en su parte más histórica, sino que también vamos a bucear un poquito por sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos y sobre todo en las emociones y las tensiones internas que vivió esta mujer a lo largo de su vida. Y por supuesto vamos a indagar un poquito en los rasgos de este personaje histórico y los vamos a comparar con la serie tan conocida y tan famosa The Serpent Queen. Como siempre pasa con las series, ha renovado y ha sacado a la luz a un personaje histórico que teníamos prácticamente olvidado. Pero ¿cuánto de Catalina de la serie es real? ¿Qué se exagera realmente? ¿Y qué podemos comprender de esta reina más allá del nombre que se le ha dado en la historia de la Reina Negra? Pues vamos desde el principio. Antes de seguir con el podcast, chicos, chicas, darnos un like, seguirnos, compartir este vídeo, todas estas cositas que a ti no te cuestan nada y que a nosotras nos ayudan un montón para mantener este canal y para seguir indagando en los cotillos de la corte que tanto nos gustan. Catalina nació en 1519 en Florencia, en Italia, en el seno de una familia tremendamente conocida y poderosa como son los Medici. Por lo tanto, desde su infancia estuvo rodeada de lujos, de materiales preciosos, de educación, de belleza. Se podría decir que no le faltó de nada. Pero no solo es el lujo y la belleza lo que rodeaba a Catalina desde su niñez, sino que también la rodeó la tragedia. Para empezar, sus padres, Lorenzo II de Medici y Alessandra de Medici, fallecieron en el mismo mes que nació ella. O sea, ella tenía un mes de nacida y sus padres ya habían fallecido. Por lo tanto, fue huérfana prácticamente desde el principio. Y estamos hablando de que el problema de que esta niña fuese tan poderosa y huérfana desde su infancia es que estamos dejando a un niño indefenso y vulnerable en una de las cortes más peligrosas de Europa en aquel momento. Esta niña fue enviada a la corte papal de Roma, donde su tío, el Papa Clemente VII, la cuidó desde el principio porque la verdad es que fue un señor que la quiso mucho. Lo que pasa es que en la corte papal la vida no era segura tampoco, seguía teniendo esta peligrosidad, hasta el punto de que Clemente recibió cartas y recibió avisos que amenazaban a la seguridad de la niña. Avisos como cartas incluso de que se avisaba de que la iban a raptar, iban a abusar de ella, la iban a desnudar y la iban a colgar en la muralla de la ciudad. O sea, y todo esto con 10 años. El caso es que Clemente, que realmente adoraba a su sobrina, decide que la mejor solución para esta niña es casarla, porque casándola le estaba ofreciendo una seguridad. Así que le empieza a buscar un pretendiente. ¿Y cómo era Catalina? Bueno, pues Catalina fue una niña delgada, de complexión delgada, pálida, con los ojos oscuros, rasgos que le otorgaban una apariencia misteriosa y algo elegante, pero no se podría considerar que era una niña en la época. Entenderme, no estoy diciendo yo que fuese una niña fea ni muchísimo menos, pero no se consideraba una belleza para su época. Lo que sí que es verdad es que Catalina destacó desde el principio por ser una niña inteligentísima, con unas facetas de inteligencia, de manipulación, también inteligencia emocional altísima. También hay que entender que esta niña desde que era verdaderamente pequeña sintió el miedo y la rivalidad que existía en la corte. Estamos hablando de que se crió en un ambiente verdaderamente hostil para una cría. Desde pequeña Catalina se mostró callada y observadora,
con un sentido de la supervivencia muy marcado por la situación que vivía diariamente. Realmente no fue una niña que recibió afecto fácilmente, pero sí que fue una niña tremendamente inteligente, como hemos dicho antes. Y fue precisamente esta inteligencia la que le permitió adaptarse fácilmente a los juegos del poder. Mientras que en su adolescencia, en su niñez, pudo haber sentido verdadera soledad y miedo, su corazón realmente ya estaba gestando a la mujer que iba a ser capaz de gobernar un país, de características como la astucia y, por qué no decirlo, la manipulación. Yo lo que quiero es que os desliguéis un poco de esta imagen que ya tenemos de esta mujer poderosa, de esta mujer fuerte, y por un momento vamos a retroceder en el tiempo, vamos a ver a Catalina en su niñez, a una pequeña Catalina que debió de sentirse como un peón, como en una partida de ajedrez que realmente ella no terminaba de comprender. Ella era consciente de la fragilidad en la que se encontraba, en qué posición se encontraba. ¿Qué pensaría realmente esta niña al observar a su tío Clemente VII, el Papa de Roma, manejando el papado con la mano de hierro que caracterizaba a este señor, mientras ella, que era huérfana, era prácticamente invisible en aquel sitio hostil, lleno de hombres? Si nos adentramos un poquito en la infancia de esta mujer, podemos llegar a entender las características frías que vamos a ver ya en su etapa más madura. A los 14 años, Catalina fue enviada a Francia, básicamente para casarse con el duque de Orleans, porque, como ya hemos dicho al principio, el Papa se buscó rápidamente un pretendiente para Catalina, ya que se daba cuenta de que él era Papa de Roma y en Roma esta niña, pues vamos a ver, corría un grave peligro. Así que el mejor de los pretendientes fue Enrique II. Y vamos a profundizar en la figura de Enrique II. ¿Quién era Enrique II? ¿Cómo era Enrique II? ¿Con quién iban a casar a nuestra Catalina? Pues Enrique II fue una figura bastante compleja y también muy apasionada. Su reinado estuvo marcado por una especie de mezcla de fuerzas políticas, pero también de debilidades personales. Nació el 31 de marzo de 1519 y era un hombre de presencia imponente. Digamos que un físico atractivo para su época. Ya sabemos que los cánones de belleza cambian y han cambiado, pero cada uno que piense lo que quiera. Tenía una estatura promedio, pero dicen que su presencia y su elegancia lo hacían destacar cuando estaba con más gente a su alrededor. Yo me lo imagino como un tío magnético, vaya. Se le describe con una cabellera oscura, con el pelo ondulado, su rostro masculino, ¿no? Una mandíbula bien marcada, una piel bastante clara, de color claro, y un buen cutis, ¿por qué no decirlo? Y lo que más destacó a Enrique fue que era un hombre bastante pasional, pero esto lo vamos a ir viendo a lo largo del podcast. La unión entre Catalina y Enrique obviamente fue una unión estratégica. Los Medici eran una familia con muchísimo dinero y Enrique era el futuro rey de Francia. Entonces la unión entre ellos era perfecta. Así que nada, Catalina se fue medianamente contenta a su nuevo matrimonio, al matrimonio que iba a tener con Enrique, y dicen que en el primer encuentro ella se enamoró de forma muy fugaz. Lo que le gustó, digamos que le gustó a Enrique, también os lo acabo de describir y obviamente debía de ser un hombre atractivo. A lo que Enrique no le gustó tanto Catalina. Es más, la llegó a calificar de mujer fea, desagradable de ver. Pronto Catalina en la corte se dio cuenta de que su figura como mujer iba a ser totalmente apartada por varios problemas. Para empezar, la noche de bodas fue algo verdaderamente desagradable porque, como ya sabemos, era algo muy habitual que en la unión, en lo que sucedía en la noche de bodas, estuviese alguien presente. Y en este caso el que estuvo presente fue Francisco I, el padre de Enrique II. O sea que para empezar ya la cosa empieza random el asunto. El primer año de relación, Enrique no pasó prácticamente tiempo con Catalina, pero sí que es verdad que ella empezaba a hacerse un sitio con las damas de la corte porque llamaba muchísimo la atención. Es que era una mujer muy instruida y muy inteligente. La relación con su marido no fluía, no iba bien. Primero porque ella no se quedaba embarazada. Y esto es un problema. Y ya empezaban a especular, empezaba a haber rumores en la corte con que Catalina era infértil y que no le iba a dar un hijo varón al rey. Y es que este miedo aumenta cuando el hermano de Enrique fallece, por lo que Enrique pasa a ser el heredero del reino. Bueno, básicamente la pobre Catalina se tiraba de los pelos y esta situación tan tensa se hizo muchísimo más potente cuando Enrique se echó una amante llamada Diane de Poitiers,
o Poitiers, no sé muy bien cómo se pronuncia. Y es que Diane no era una mujer cualquiera. Diane era una de las mujeres más fascinantes de la corte. Era conocida por su belleza, porque su personalidad era magnética, que era cautivadora. Es que era un pibón de chica. Y tuvo una enorme influencia en la figura del rey. Es más, se dice que era ella la que insistía a Enrique para que tuviese relaciones, ya me entendéis, con su esposa para que le diese un heredero. Porque es que esa era otra. El rey, como consideraba que su esposa no era agraciada, tampoco intentaba intimar en exceso con ella, pero es que necesitaban un heredero. Tal fue la situación de Catalina y el agobio que tenía por quedarse embarazada, que es que hizo cosas que estaban fuera de la lógica y de lo normal. Como por ejemplo, echarse heces de vaca en sus partes íntimas, meterse cuervos de ciervo, beber orín de cabra, de mula, orín de mula. Vamos, que la pobrecita mía estaba desesperadísima por darle un heredero a Enrique, temiendo que éste se fuese a divorciar de ella. Y es que además la cosa estaba más tensa todavía porque su tío Clemente fallece y no había terminado de pagarle toda la dote a Francisco I, el padre de Enrique. Y el nuevo papa que accede al trono dice que nanay, que él no paga nada, que eso no es cosa suya. Así que claro, la llamaban infértil y la llamaban pobre en la corte. Y mientras tanto su esposo, tiquitaca con la amante, que es que estaba enamoradísimo del amante, porque es que encima el amante era una chica espectacular, que destacó por su fuerza, que destacó por su determinación, por su carácter, por la fuerza y la influencia que tenía sobre las damas de la... Es que encima absolutamente todo el mundo la quería. O sea, es que la gente adoraba a esa mujer. Tú imagínate no solo estar en la situación de que eres la esposa y que te están poniendo los cuernos, sino que todo el mundo adore al amante de tu marido. Porque claro, tenemos que tener en cuenta que esta chica no era una amante a la balala, que no era que se acostase con ella y punto, sino que es que tenían una unión sentimental, existía una conexión. Así que Catalina, siempre callada y profunda también, debió de sentir una profunda tristeza y una profunda frustración por lo que le estaba sucediendo. Al ver cómo su esposo prefería a otra mujer que no simplemente le daba placer, sino que le daba todo lo que él necesitaba y buscaba de una mujer. Realmente se había enamorado de otra mujer. Y ella, mientras tanto, pues se sentía atrapada en una relación fría, desagradable, rodeada de nobles y de cortesanos que la criticaban por la espalda y que además buscaban constantemente la aprobación del rey y no de ella. Una situación que probablemente la hacía sentir invisibilizada por completo, pero que al mismo tiempo también debería de sentir una cólera reprimida brutal, porque ella sentía o tenía la necesidad de que todo eso diese una vuelta de página y cambiase por completo. Con el tiempo, Catalina creció y digamos que se puso más mona, se puso más guapa. Tenía una belleza, como la llamaban, una belleza sutil, pero era una belleza innegable. Y se le veía una determinación brutal por sobrevivir en aquel mundo tan hostil. Ella consideró que debía de recuperar absolutamente toda la influencia que había perdido. Y a lo largo de este tiempo llegó a la conclusión de que ella no iba a conseguir el amor de su esposo así porque sí, pero que sí podría ir consiguiendo poco a poco un poquito de más visibilidad y de poder. Así que mientras su esposo le dio por completo la espalda y no le hacía ni puñetero caso, ella poco a poco se fue convirtiendo en una pieza clave dentro de la corte. Dijo: ¿que tú no me haces caso? Pues no te preocupes, mi niño, porque voy a ser yo la reina de este sitio. Aquí es donde Catalina, el carácter de Catalina se fue forjando poco a poco. Entre una mezcla de astucia, pragmatismo, paciencia y todo esto, porque en esos momentos de desesperación, Catalina no solamente se sintió rechazada, sino que también se sentía por completo aislada, con una impotencia bestial de no poder influir en la opinión de su esposo porque no le hacía ni puñetero caso, ni siquiera en la intimidad de la relación, porque es que no quería acostarse con ella. Y ahí es donde la reina dijo: bueno, a ver, el poder no se encuentra en ser amada, sino que se encuentra en ser indispensable. Así que, ¿qué hizo? Oír y callar y aprender. Y mientras ella oía, callaba y aprendía y cada vez tenía más poder en la corte, Enrique II va
y La Palma, que por cierto deciros que antes de esto que tuvo varios hijos, que por fin consiguió tener hijos, es más tuvo el primero, el médico le dijo que tenía un problema en los genitales que arreglaron, no sé de qué, de qué forma ni de qué manera, y a raíz de eso tuvo hasta 10 hijos. 10 hijos, creo que recordar. Si no son 10, os lo pongo abajo. Enrique La Palma. ¿Y cómo la Palma Enrique? Pues vamos a ver cómo la... Se celebra aquí en París para conmemorar el matrimonio de su hija Isabel, que se casó con el rey Felipe II de España. Un torneo que no solamente era un evento, una competición entre caballeros, sino que tenía una importancia social enorme. Me refiero dentro de la política, porque asistían las principales figuras de la corte, la gente más rica, la gente más poderosa. Así que en este evento participaron muchísimos caballeros y entre ellos participó Enrique II también. Bueno, pues le tocó enfrentarse con Montmorency. Montmorency, eso es una calle de París también, de la Rue de Montmorency. La Rue de Montmorency, pues creo que la calle de la Rue de Montmorency, y que yo creo que en la calle de la Rue de Montmorency, aquí en París, está la casa de Nicolas Flamel, que por cierto tenemos un podcast también de Nicolas Flamel, que si no lo has visto pues deberías de meterte y verlo. Oye, ¿por qué no? Bueno, pues en este evento algo salió verdaderamente mal, algo que nadie se esperaba, y es que Enrique, que llevaba una máscara de hierro que normalmente llevaban los caballeros para protegerse la cara de los golpes, recibió un golpe brutal. La lanza del otro contrincante, al romperse en el metal, se astilló por completo, se le clavó en el ojo, se le clavó en la cara, hasta el punto de atravesarle por completo el cráneo y, pues chicos, reventarle la cabeza. Y aunque el golpe fue extremadamente grave, Enrique no murió en el momento, era un tío fuerte. En principio los médicos intentaron salvarlo, pero es que la herida era brutal, o sea, era muy fea, era muy profunda, y es que era una herida no solo profunda, sino que era una herida muy compleja. Y ya sabemos que el problema de este tipo de heridas en esa época eran las infecciones. Así que efectivamente la herida terminó por infectarse. Intentaron hacer todo lo posible, pero la infección se extendió por todo su cuerpo y lo cierto es que tuvo varios días agonizantes antes de terminar con su vida. Bueno, pues en estos últimos días Enrique tuvo una conversación con Catalina y este le pidió que se asegurase de la seguridad del reino y de la seguridad de sus hijos. Y esto lo hacía realmente porque él sabía que al morir él, la situación en la que se quedaba Catalina era una situación de incertidumbre total. Y aunque la relación entre Catalina y Enrique, como ya sabemos, no era la mejor, sí que es verdad que ellos se apoyaron en términos políticos siempre. Al final, el uno dependía del otro, ¿no? Por así decirlo. En resumen, Enrique fallece el 10 de julio de 1559. A los 40 años de edad dejó la corte francesa totalmente devastada, ya que esta tragedia se acentuaba muchísimo más por lo prematuro y por lo de la nada, ¿no?, que vino este acontecimiento. Hay que tener en cuenta que es que además Enrique estaba por completo en la cima de su reinado y buscaba constantemente expandir o ampliar el poder de Francia. O sea, fue fue un rey verdaderamente comprometido con la política de su país. Así que su muerte también conllevaba el fin del sueño de la hegemonía francesa. Con la muerte de su marido, la pobre Catalina se convierte en regente de Francia, una posición que en parte le permitía tomar las riendas por completo del país, aunque hay que destacar que no sin controversia. ¿Y por qué? Para empezar, vamos a ver a Catalina ya en este momento como una mujer que no tiene nada que ver a la mujer frágil de alguna forma que conocimos antes, sino que ya era una mujer muchísimo más fuerte y muchísimo más decidida. Y nos metemos en un contexto social terrible, que es que la corte estaba dividida por dos movimientos diferentes religiosos, enfrentándose los católicos con los protestantes. Así que Catalina tenía que navegar entre todas esas problemáticas, ¿no?, y todas esas aguas mientras hacía de madre también y cuidaba de sus hijos. El más importante, y no porque fuese el más importante ni que lo quisiese más, aunque no lo sé, sino más importante porque era el heredero, era Francisco II, que por esta época tenía únicamente 15 años. Así que probablemente Catalina tuviese un sentimiento de estrés
constante, entre la ansiedad por el futuro de su hijo, entre la ansiedad de las decisiones que debía de tomar de forma política para navegar un poco la situación en la que se encontraba. Yo me imagino que debería de sentir esta mujer rodeada constantemente de cortesanos que la intentaban poner a prueba y que en realidad estaban intentando socavar por completo su poder. Y ahora tenía que lidiar con el crecimiento de los hugonotes, quienes no solo estaban desafiando por completo la legitimidad del poder de su familia, sino que además representaban un peligro real para Francia. Así que cuando hablamos de Catalina como una mujer fría y calculadora, podemos decir que es una imagen que es acertada realmente. Pero no podemos olvidarnos de lo que esta mujer debió de sufrir, de la soledad cargada de poder a la que se enfrentaba diariamente, y con esto no estoy justificando para nada. Antes de que me digan nada en comentarios, no estoy justificando los actos para nada de esta mujer, ¿eh? Solo estamos intentando indagar un poquito en este personaje histórico. ¿Y por qué digo esto? Pues porque vamos a llegar a la parte más turbia y a la decisión más cruel de esta mujer, que es la matanza de San Bartolomé. ¿Qué es la matanza de San Bartolomé? Pues el 23 y el 24 de agosto del 1572 se lleva a cabo uno de los eventos más turbios y sombríos de la historia de Francia. Un episodio de sangre, de violencia sectaria y sobre todo de terror político que reflejó la profunda división religiosa y política que existía. Y este acontecimiento fue un suceso crucial para las guerras de religión entre los católicos y los protestantes, que son los hugonotes. En el siglo XVI, Francia se encontraba totalmente dividido entre dos sectores religiosos, los católicos y los protestantes, ya que los protestantes seguían la doctrina de Juan Calvino. Las guerras de religión comenzaron en 1562 y llegaron a durar 30 años. Cuidado. ¿Y de qué se tratan estas guerras de religión? Pues básicamente entre encuentros violentos y crueles entre ambos grupos. Básicamente a ver quién la tenía más. Dentro de este contexto, la familia real francesa estaba totalmente dividida, porque los reyes de la dinastía Valois eran católicos, pero había un creciente número de nobles hugonotes dentro de la corte. Así que la situación se terminó por exacerbar entre las competencias políticas y las luchas de poder. Vamos, que las tensiones religiosas se fusionaban con las ambiciones dinásticas. No sé si me explico. Poder y Dios, Dios y poder. Religión y poder, poder y religión. Bueno, pues Catalina de Medici jugó un papel importantísimo dentro de este periodo. Un interés brutal en mantener la estabilidad dentro de la monarquía. Y hay que decir que su hija Margarita de Valois se casó con el líder hugonote Enrique de Navarra. ¿Y con esto qué pretendía? Pues básicamente unir rivalidades, unir familias. Todos sabemos que los reyes, para solucionar problemas, lo que hacían era casar a sus hijos. Yo tengo un hijo, tú tienes una hija, pues los casamos y solucionamos problemas. El matrimonio se celebra en París el 18 de agosto del 1572. Inicialmente fue considerado como un acto de reconciliación. Sin embargo, para muchos católicos esto fue un acto de traición. Y los hugonotes consideraban que con este matrimonio ellos iban a poder tener un poco de más poder. ¿Y qué sucede con esto? Pues como cuando juntas a hinchas en un campo de fútbol. Se les fue por completo de las manos. Porque además un montón de hugonotes habían viajado desde todos lados de Francia para asistir a este acontecimiento. Literal, como si nos plantamos en una final de la Champions, o no sé, de fútbol, en una final... Literal, como si nos plantamos en una final de fútbol entre dos rivales. Vamos a decir que estaba todo muy tenso. Y Catalina de Medici, temerosa porque los hugonotes pudiesen llegar a tener muchísimo más poder, aprovecha este momento de tensión y debilidad para hacer una trama conspiranoica. Que también te digo, ¿a quién se le ocurre? A Catalina. Con la intención de acabar con ellos antes de que puedan fortalecer su influencia. Pues en esta situación se lleva a cabo el asesinato de Adrián Coligny, un hugonote destacado y consejero real del rey. Coligny era una figura clave dentro de la política de los hugonotes. Es que además su poder y su influencia estaban creciendo, estaban como en su máximo exponente. Pues la noche del 22 de agosto del 1572,
Un asesinato fallido fue llevado a cabo en contra suya. Un tirador católico, en una acción aparentemente orquestada por la corte, dispara contra Coligny mientras camina por la calle. Y aunque Coligny sobrevivió a este atentado, este acto de violencia desató por completo el furor y la agresividad de los hugonotes. Así que la corte real, con miedo a que los hugonotes tomasen represalias contra ellos y considerando que esta acción podía desencadenar una serie de acontecimientos violentos, optó por una decisión drástica. Y aunque, cuidado, las fuentes históricas no coinciden de forma exacta y muchos historiadores consideran que esto no sucedió de esta manera, otros tantos historiadores consideran que Catalina instó a la acción más radical: eliminar a los líderes hugonotes para mantener la estabilidad del reino. Así que llegamos al momento de los hechos, la noche del 23 y del 24 de agosto, donde se lleva a cabo una matanza sistemática y organizada en París. Básicamente pasar por cuchillo a todos los hugonotes posibles, tanto en París como en otros lugares de Francia. El inicio de esta matanza comenzó justo el día de San Bartolomé y de ahí el nombre de la matanza de San Bartolomé. Y aunque la matanza fue orquestada por la familia real, lo cierto es que ellos delegaron en las autoridades locales, quienes dieron luz verde a todos los habitantes y a todas las tropas de la ciudad para terminar con la vida de todos los hugonotes que pudieran. En resumen, miles de hugonotes fueron asesinados aquella noche y en muchas ocasiones de maneras bastante crueles y bastante agresivas y violentas. Y esta violencia no hizo más que empezar porque durante toda la noche del 23 y del 24 se desencadenó por la ciudad una ola de sangre. Al final incluso Coligny fue asesinado después justo de la matanza. Y para que os hagáis a una idea de la violencia de este acontecimiento, el cuerpo de este señor fue por completo desmembrado y su cabeza se colgó en la plaza del Palacio Real. Y no se quedó aquí el asunto porque, como he dicho, a lo largo de los días posteriores a este acontecimiento, este tipo de matanzas se repitieron en muchísimas otras partes de Francia. Catalina de Medici en este acontecimiento ha pasado a la historia como una de las iniciadoras de este acontecimiento tan cruel y tan sangriento y esta verdadera. Y aunque realmente su implicación a día de hoy es un objeto de debate, porque muchos historiadores no están de acuerdo con estas versiones, algunas fuentes sí que sostienen que Catalina dio órdenes directas, aunque otras sugieren con muchísima más prudencia si todos los relatos coinciden en que al menos en su primer momento Catalina aprobó la idea de exterminar a los líderes hugonotes. Y entenderme, aunque no encendiese ella la hoguera, la chispa sí que la puso para que todo eso sucediese y dejó que sucediese. Y lo más curioso de esto es que Catalina en sus memorias justifica su implicación dentro de esta matanza. ¿Y cómo lo hace? Diciendo que ella lo que quería era proteger al reino, porque para ella la unidad del reino era primordial y que los hugonotes ha cambiado mucho la perspectiva porque he tenido un problema con la cámara y he tenido que volver a colocarlo todo. Pero bueno, seguimos, continuamos. Como decía, ella en sus memorias dejó por escrito justificaciones sobre su implicación dentro de esta matanza, o sea que ya es que mira blanco y en botella. Y ella realmente lo que decía es que los hugonotes eran un peligro para la unión del reino. Es que la matanza de San Bartolomé causó verdaderos enfados en Europa. Porque reinos como el de Inglaterra o los de Países Bajos, que eran protestantes, consideraron esto una verdadera locura. Y al condenar energéticamente los actos de la monarquía francesa, la reputación de esta pues se desplomó por completo. Esta matanza además es que profundizó muchísimo más entre la unión, la desunión, por así decirlo, religiosa entre protestantes y católicos, que la fuerza católica es la que prevalecía. Cada vez había muchísima más violencia y muchísima más persecución contra los hugonotes, que al final eran menos que los católicos. Así que esta matanza, más que resolver nada, lo prolongó en el tiempo muchísimo más y lo hizo muchísimo más agresivo. ¿Hay evidencias de que ella dio una orden directa? Realmente no. ¿Pero que probablemente lo hizo? Sí. Probablemente lo hizo. Catalina seguramente se sentía verdaderamente atrapada entre la moralidad
y el instinto de supervivencia que ella tenía desde que era una cría. O sea, esta niña ha vivido toda su vida en un constante y perpetuo círculo desagradable y hostil. Y yo personalmente, esto ya es mi opinión personal, creo que se vio reflejado en este acontecimiento tan terrible, en el de ¿eres tú o soy yo? Para ella lo más importante era mantener la seguridad de su familia, y si para eso debía de llevarse a todos los hugonotes del mundo por delante, pues es que es lo que iba a hacer. Y si bien en la serie que podemos ver de Catalina sí que se exageran un poco el carácter de esta reina, algunos aspectos de esta mujer, como que recurre al veneno, al ocultismo o al esoterismo, pues tampoco sabemos si eso es cierto o no es cierto. No sería extraño. En esta época hay una mujer de esta posición que tenía acceso a la magia, a los venenos. Los venenos y la magia no es algo raro dentro de las cortes europeas, y menos en la corte francesa. Que aunque ahora nos parezca una locura, eso era algo que estaba a pie de calle, que la gente lo hacía y lo creía. Y no es difícil imaginar que Catalina intentó utilizar cualquier herramienta que estuviese a su disposición. Bien, en la serie la presentan como una mujer verdaderamente implacable. Es muy probable que esta mujer en la vida real se sintiese básicamente como una mujer, una madre desgarrada por completo, atrapada en la difícil tarea de tomar decisiones extremadamente dolorosas y en contra de la moral para mantener la seguridad de su familia, incluso cuando esas decisiones son catalogadas de crueles. Y cuidado que yo con esto no estoy justificando, y lo voy a recalcar todo el tiempo porque luego me lo veo venir, yo no estoy justificando la actitud y los actos de esta señora, porque tú lo puedes pasar muy mal y no por eso ser una mala persona. Hay muchas personas que lo han pasado fatal y que no acaban haciendo actos crueles. Yo estoy intentando meterme en la cabeza de un personaje histórico, cuidado. Pues es que la trágica vida de Catalina realmente no acaba con esto, sino que tuvo que vivir acontecimientos muy difíciles, como la muerte de varios hijos. De los 10 hijos que tuvo Catalina de Medici, varios fallecieron mientras ella estaba viva todavía. ¿Cuáles fueron los niños o chicos ya adultos que fallecieron? Francisco II, el heredero, que fue rey de Francia, pero además fue un reinado muy corto, pues porque falleció, murió a los 16 años por una tuberculosis. Y es muy probable que Catalina estuviese con él en los últimos días de su vida. Y es que además este fue un golpe verdaderamente devastador para ella, porque recientemente había perdido a su esposo en ese accidente a caballo que os contaba antes. El segundo, Carlos IX, que además fue el segundo hijo de Catalina. Este murió a los 23 años también por una tuberculosis, o se le adjudica a una tuberculosis. Tercer hijo que pierde fue Luis de Valois. Con 23 años también, es que parece, de mal augurio, fallece por lo que creen que también pudo ser una tuberculosis. Igual que los otros anteriores, ella estuvo al lado de ellos a la hora del fallecimiento. Con 27 años pierde la vida también por una tuberculosis. El caso es que este patrón de las muertes prematuras de sus hijos marcó profundamente la vida y la actitud de esta mujer, que a pesar de su frialdad, de su astucia política, de ser una mujer como la catalogaban de manipuladora, sufrió verdaderamente la pérdida de sus niños. Y esto, unido con el deterioro de la dinastía, con las amenazas constantes de la realeza, pues dio lugar a que su energía y su estado de salud pues cada vez fuese a peor. Y aunque su cuerpo no estaba al 100%, por así decirlo, su mente seguía igual de aguda. O sea, esta mujer tenía una cabeza que no nos lo podemos ni imaginar. En los últimos días de Catalina, su estado físico estaba totalmente debilitado. Su salud había comenzado a declinar por completo. La tuberculosis, que como ya sabemos hizo estragos por completo en esta familia, pudo incluso haber influido de forma directa en su propia salud. Y aunque no se sabe exactamente cuál fue la causa de la muerte de Catalina, sí que se sabe que había sufrido una serie de problemas cardíacos. Así que tenía un estado de salud malo, lamentable, y esto fue lo que al final de sus días pues terminó por acabar con ella. En este momento ella se encontraba en el Palacio de Blas, un lugar que además era realmente significativo para ella porque pasó muchos años con sus hijos siendo regente. Así que en la mañana del 5 de enero del 1589
Catalina, que se encontraba totalmente debilitada y postrada en una cama, sintió que su salud estaba por completo deteriorada. Y muchos de los testigos que la rodeaban reportan que esta mujer ya no parecía tener fuerzas. Y en los últimos momentos estuvo rodeada de miembros de la corte y de su propio hijo, aunque las circunstancias y la situación que tenía personal con él no eran las más apropiadas tampoco, por las tensiones y las presiones políticas a las que se enfrentaba el rey, que por cierto fue asesinado poquito más tarde. Se dice que en sus últimos momentos Catalina comenzó a perder la consciencia y que aunque en ciertos intervalos perdía por completo el sentido y la ubicación de donde estaba, sí que tenía momentos de lucidez. Y es curioso porque esta mujer, que durante toda su vida había sido una mujer astuta, decidida, es que astuta es la palabra yo creo que más la caracteriza. Sus últimas horas no dejaron de tener un sentimiento de resignación, y aunque nunca llegó a perder su carácter firme y sus verdaderos deseos de asegurar la estabilidad del reino por el que tanto había luchado y por el que tanto se había manchado las manos de sangre, según algunos relatos, Catalina se despidió de su sirviente y se preparó para su muerte, como si ella ya supiese lo que iba a suceder. Y es muy probable que en este momento ella reflexionase sobre sus hijos, que fueron como el pegamento, ¿no? La unión, el sentido que ella tuvo de la vida, sus hijos y el reino. Y seguramente reflexionó sobre el destino Valois y sobre el legado que ella dejaría en esta tierra. Dicen que ella pidió una misa especial y que se pidió que se rezase sobre el bienestar, por el bienestar de su familia, y que hasta el final se mostró preocupada por el futuro de su legado. Tras la muerte de Catalina, su hijo Enrique III se mostró profundamente afectado por esta pérdida, ya que al final ella había sido su gran apoyo y su gran consejera, era la mujer de la mano de hierro, ¿no? Y aunque realmente los sentimientos que mantenía hacia su madre eran verdaderamente complejos, dada la tensión política que existía entre ellos dos, es innegable que el legado político continuó a través de su hijo. Aunque es verdad que la dinastía Valois estaba ya prácticamente al borde del colapso. Su funeral, como no, fue un funeral solemne, opulento, como era de esperar para una mujer como ella, y fue enterrada en la Basílica de Saint-Denis. Y a pesar de la tumultuosa vida que llevó esta mujer, Catalina de Medici fue una mujer que, a pesar de ser la reina negra de las intrigas, fue una mujer realmente marcada por profundas emociones humanas. En cada momento de su vida ella mostró una capacidad enorme de instinto de supervivencia, un instinto que se había formado y generado desde que nació y se quedó huérfana al mes de vida. Supo cómo adaptarse, pero sufrió muchísimo. Sufrió con su figura de esposa, sufrió con su figura de madre, sufrió con su figura de mujer con un poder dentro de la historia de Francia. Supo cómo encontrar su camino en un mundo rodeado de miserias humanas, por así decirlo, de cotilleos, de confabulaciones, de poder masculino. Y se ha visto porque nos hemos dado cuenta de que a lo largo de su vida se ha sentido aislada, se ha sentido rechazada. Y nos hemos dado cuenta porque a lo largo de su vida hemos visto cómo se ha sentido aislada, se ha sentido rechazada, se ha sentido frágil. Pero todo esto también la llevó a ser una mujer poderosa y segura de sí misma. Como se muestra en la serie, Catalina sí fue una mujer ambiciosa y manipuladora, porque lo fue, es que es innegable. Y es cierto que ella siempre intentó luchar con sus inseguridades, no contra, sino con sus propias inseguridades, intentó abrirse camino. A día de hoy su legado y su historia nos sigue fascinando por completo, porque es que es una historia llena de es que es una película. Precisamente por algo hacer una serie, porque es que es una película, es que es una verdadera locura la de acontecimientos que tuvo que afrontar esta mujer y la forma que tuvo, ¿no?, también de afrontarlos. Es algo que en ocasiones nos cuesta entender y que en ocasiones también nos es fácil de empatizar, porque realmente en medio de las sombras de la historia, Catalina de Medici sigue siendo una figura que, más que despreciar, creo que debemos intentar entender. Y antes de despedirme y de terminar ya con este podcast, que menuda chapa os he dado, que he hecho un podcast larguísimo hoy,
Voy a volver a repetir que no estoy justificando nada, por favor, no quiero que nos pongáis comentarios diciendo, es que no. Aquí no estamos justificando actos, estamos intentando entender personajes, aunque también considero que con la fantasía de seguidores que tenemos, que es que sois todos maravillosos, aquí entre amigas nos estamos entendiendo, entonces no creo que haya ningún tipo de problema. Y con esto, un día más es un día menos. Nos vemos en el próximo capítulo de Cotilleos de la Corte.